Vamos a grabar. Bueno, entonces, estamos ahí, bueno, van llegando igual de nuevo. Entonces lo que les decía es lo siguiente, ¿sí? Estábamos con esto. Entonces, si me estaban siguiendo, ¿sí? Un poquito, tengo una luz, es importante para que se vea el cerrón y yo pueda ver el libro. Entonces, lo que les decía es que lo primero que se plantea es, bueno, la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder y qué pasaba con la Argentina hasta ese momento. Casi como resumen de lo que va a hablar después durante todo este capítulo, es esto de la relación con Gran Bretaña y los inmigrantes. Es muy importante. Como dijimos, tiene el lado bueno de que aportan mano de obra y, digamos, nuevas fuerzas para el trabajo, sobre todo, ¿no? Pero también el lado negativo, que es el que se señala a continuación, que es que, digamos, hay que integrarlos al país. Entonces no es tan fácil. Después vamos a ver que aparte de que no se integran tan simplemente, también ocurre que los inmigrantes traen ideas políticas distintas, ¿sí? O sea, la Argentina todavía es un país bastante, bueno, realmente nuevo, ¿no? Entonces, de pronto, no había tantas ideas políticas, es decir, la gente no estaba tan consciente de que había movimientos políticos como el comunismo, el anarquismo, el socialismo. Pero cuando llegan los inmigrantes, traen esas ideas de Europa y generan toda una serie de, bueno, contagian a los ciudadanos argentinos y se genera toda una serie de movimientos políticos que antes no existían. Entonces también es un problema para las élites. ¿Qué hacer con los inmigrantes como militantes políticos, ya de por sí? Bien. Entonces, estábamos diciendo justamente que estos eran los elementos principales, ¿sí?, del primer capítulo. Bueno, a continuación, yo saben que soy bastante detallado porque, digamos, en los exámenes, ¿sí?, les van a hacer preguntas muy, pero muy específicas, digamos, ¿no? Es decir, en el examen, este es uno de los temas de esta materia, ¿sí? Lo aclaro, lo que ustedes estén al tanto. La materia suelen haber preguntas muy específicas, muy detalladas, de conceptos tal vez que uno puede a lo mejor a veces recordar de manera muy general, pero tiene que recordarlo de manera específica, porque acá lo que son preguntas de memoria muchas veces. O sea, lo que yo quiero que ustedes hagan es entender los temas en general, pero también memorizar algunos datos y algunas cuestiones porque se las van a preguntar. Entonces, la idea es que primero entiendan el concepto de lo que estamos hablando, los procesos históricos, políticos, económicos, y que sobre eso hagamos hincapié en ciertos puntos específicos que son los que les van a preguntar, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo les hago hincapié en lo del libro, porque justamente esto van a ser preguntas que les pueden hacer, ¿sí? Por eso es que, digamos, voy así, casi siguiendo párrafo por párrafo, ¿eh? Entonces, a continuación, una vez que ya presentó estos temas, como temas que tienen que ver con lo que pasaba antes de que asuma Irigoyen, o hasta ese momento, también se menciona lo siguiente, ¿no? Y es que Irigoyen, la figura de Irigoyen, también es una figura controvertida. No es simplemente que, digamos, Irigoyen llega, ¿sí?, y es un líder indiscutido, está todo bien con Irigoyen. No, al contrario. Irigoyen, justamente como es un líder que llega y que representa por primera vez los intereses democráticos, entonces también va a ser, de algún modo, sospechado por la élite, que es la que tiene también cierto resquemor de los inmigrantes. Entonces podríamos decir que tanto
a Irigoyen como a los inmigrantes, de los cuales él es un poco el representante político, no como inmigrante, pero como que él llega al poder gracias a las masas de inmigrantes, porque en 1916 este primer gobierno democrático depende de que todo el pueblo vote. Entonces, la llegada de Irigoyen tiene que ver también con los inmigrantes. De modo tal que Irigoyen pasa a ser también un poco como un representante político de las masas, que son, por supuesto, una mezcla de inmigrantes, ciudadanos argentinos y demás, ¿no? Entonces, Irigoyen también es visto como un problema por las élites de poder, ¿sí? Lo podemos poner así, que las élites, digamos, a ver, tienen como cierto, no sé cómo anotarlo, pero digamos, tengan presente que las élites, digamos, desconfían, vamos a poner así, desconfían de Irigoyen y de los inmigrantes, a los cuales Irigoyen representa. Entonces, eso es importante porque es como la contracara, ¿sí? Una cosa es la importancia de este primer gobierno, pero al mismo tiempo, esto es lo que dice Romero, ocurre esto, ¿sí? Es que los inmigrantes y el propio Irigoyen son un motivo de desconfianza para esta élite. Y bueno, y la democracia misma, ¿no? Es decir, la democracia como sistema viene de la mano. Ustedes pueden marcar como elementos que tienen totalmente que ver a los inmigrantes, ¿sí? Hipólito Yrigoyen como su representante y la democracia, ¿no? O sea, estos tres elementos van de la mano. Entonces las élites desconfían de estos tres elementos, ¿sí? De hecho, bueno, a Irigoyen se lo caricaturiza o se lo describe como un caudillo, ¿no? Bueno, a veces es complicado en esta materia hacer un pizarrón que sea claro porque, bueno, son tantos conceptos, no es lo mismo que en la otra materia donde todo es más lógico, matemático, digamos, ¿no? Entonces, traten de seguirme, cualquier pregunta me la hacen sobre el pizarrón y de última borramos y hacemos un nuevo esquema conceptual. Entonces, traten de seguirme en lo que estoy diciendo y, bueno, un poco como poniéndolo en el pizarrón, pero también guiándose por mis palabras. Entonces yo decía que una de las cosas que la élite dice sobre Irigoyen es que se parece a los antiguos caudillos, ¿sí? Argentina fue un país justamente dominado por caudillos, ¿sí? Un caudillo viene a ser un líder que no es justamente un líder, digamos, ligado con lo republicano, ¿sí? O sea, un caudillo vendría a ser un líder popular, ¿sí? Un líder que es probablemente que él mismo es parte del pueblo y que el pueblo lo sigue, por eso es que es un caudillo, o sea, es alguien al cual el pueblo le tiene confianza, pero que a su vez no es un líder, digamos, que provenga de la política o de las clases dominantes. Puede ser también que provenga de las clases dominantes, pero no necesariamente. Es más bien un líder que surge del pueblo y que por ende genera desconfianza en las élites, vamos, de arriba. Entonces, estos caudillos, bueno, tenían esta característica, pero además tenían la característica de que una vez elegidos por el pueblo, digo elegidos en sentido no democrático por vía electoral, sino elegidos, sí, porque el pueblo simplemente les da su confianza. Entonces, cuando estos caudillos logran tener un poder, muchas veces luego llegan a ser presidentes o a tener un cargo público, pero siguen respondiendo más a esa confianza que hay en la gente que lo que es a la cuestión formal de un cargo público, ¿sí? De ser presidente y tener digamos, todos los requisitos que se deben cumplir. Entonces, cuando le dicen que Irigoyen es un caudillo, están diciendo que, de algún modo, por más que sea un representante democrático,
¿sí? Elegido de manera formal, etcétera, etcétera, sigue siendo un caudillo, ¿sí? Porque en el fondo no es más que un representante de las masas, pero no es alguien que tenga, digamos, bueno, en realidad lo que ellos quieren decir es que no pertenece a ellos, simplemente eso, nada más, ¿no? Lo vamos a poner acá, lo acusan de caudillo, ¿sí? Esa sería la acusación fuerte de la élite. Porque además de todo, vamos a ver que Irigoyen, una vez que está en el poder, también a veces se comporta con cierta, digamos, discrecionalidad, o sea, que hace lo que quiere muchas veces, ¿no? Pero esto va a ser una constante en la política argentina, no es que es algo solamente de Irigoyen. Ocurrió antes, por esta tradición de caudillos, de gente que tiene poder porque la gente misma se lo da, entonces no respeta las instituciones, etcétera, etcétera. Y esa tradición es como que se va a ir, por más que ahora haya elecciones democráticas y que el pueblo participe, que haya instituciones mejor formadas, igualmente es como que esa tradición, ¿no? Digamos, o sea, hay algo en lo nacional que se ve representado por los caudillos y que inevitablemente los líderes que asumen democráticamente terminan tomando un poco los tintes del caudillo. Esto va a pasar con Hipólito Yrigoyen, luego va a pasar con Perón y con algunos otros líderes, ¿sí? Lo van a hacer como caudillos, y por eso mismo las élites y a veces también los otros partidos, o sea, la oposición política, lo van a ver como caudillos, es decir, como líderes salvajes, por decir así. ¿Okay? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Esto es como la introducción al capítulo, ¿sí? Es importante que se entienda bien, para que podamos avanzar. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer en voz alta o escribirla en el chat, ¿no? ¿Qué es el caudillo? Bueno, no, caudillo. Ahí una chica, Camily, escribió, no sé si la palabra se ve bien, pero la palabra es esta, caudillo. ¿Eh? Caudillo. Como les decía, les repito un poco, la idea del caudillo es la de un líder popular, ¿sí? Pero que no, digamos, que puede de todos modos haber sido luego elegido de manera democrática, ¿no? Como en el caso de Irigoyen, pero que de todos modos conserva esos rasgos de líder popular, ¿sí? Es decir, es un líder que muchas veces se maneja de manera autoritaria o por lo menos de manera, digamos, no institucional, ¿sí? Sobre todo eso, el caudillo, por lo menos cuando nosotros lo decimos acá y ahora, en este contexto, nos referimos a que es un líder que no respeta las instituciones, ¿sí? En el caso de un presidente, es alguien que, por ejemplo, saca muchos decretos, ¿no? Se le dice también a Cristina, por ejemplo, ¿no? O a Kirchner, o en su momento, qué sé yo, Menem. Digo, para los que ya tienen una idea de la política argentina, bueno, los que son argentinos, obviamente, si saben algo de historia, pueden recordar que estos líderes que hemos tenido en los últimos 30 años también tienen algo de caudillo, porque la figura del caudillo en la Argentina es muy, muy fuerte. También se la vincula con lo que se llama el personalismo, ¿no? Como líderes muy personalistas, es decir, líderes que deciden las cosas como si fueran, como si no fueran presidentes, ¿no? Ustedes saben que, también lo van a ver en el otro libro, en la parte más teórica, saben que los presidentes tienen un control, o sea, los presidentes no pueden hacer lo que quieran. El presidente es elegido por el pueblo y es controlado por los diputados y senadores. ¿Controlados en qué sentido? En el sentido de que los que hacen las leyes, o sea, los que definen de qué modo se debe comportar el pueblo en términos legales, eso lo hacen los diputados y senadores. Pero el presidente muchas veces puede, digamos, vetar ciertas leyes, ¿no? O al revés, él mismo puede por decreto poner ciertas leyes
que no pasen por la Cámara de Diputados y Senadores. Y esto es lo que se le critica a estos líderes. O sea, un caudillo es alguien que toma el poder por sí mismo. O sea, no respeta los controles democráticos y republicanos. Busquen también la palabra en el diccionario, van a ver que dice algo parecido a esto, ¿no? Un líder popular que sale de las masas populares, que crece, porque generalmente los líderes vienen de las élites y bajan un poco hasta el pueblo. Bajan en el sentido de que tratan de comunicarse con el pueblo. El caudillo suele, no siempre, pero suele surgir del pueblo mismo, entonces es un representante más válido. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al poder, a veces pretende seguir actuando como si fuera parte del pueblo, es decir, no como alguien que está en un lugar que tiene ciertos límites. ¿Se entiende? Ese es un caudillo, alguien que no respeta las instituciones democráticas, sino que actúa como si fuera una suerte de rey o alguien que no está, digamos, limitado por otros poderes que forman parte de la república o del cuerpo democrático, ¿sí? Es un caudillo. ¿Entiende? Sí, no sé si, bueno, Emily. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, vamos como dinámica, lo ideal es que cuando nos encontremos en esta clase, hoy no, porque hoy es la primera clase, ¿sí? Pero después, lo ideal va a ser que ustedes ya tengan leído los capítulos, ¿sí? Para que cuando hablemos de ciertos conceptos, ya los tengan, porque si yo tengo que explicar cada palabra, va a ser un problema. No lo digo como un reto ni nada de eso, lo digo en el sentido de que son mucha información, entonces, bueno, el unicato igual es lógico que no se entienda porque es una palabra técnica que tiene que ver con la Argentina y con lo que pasa acá. Pero, por ejemplo, caudillo, sería bueno que ustedes, para próximas clases, a lo mejor lo puedan buscar por ustedes para que cuando estemos aquí. Claro, bueno, ahí me preguntan, Roca era un caudillo, pero un caudillo, a ver, en términos, digamos, no era un caudillo en sentido general, porque fue un tipo elegido también, no por las masas, porque como venimos diciendo, hasta este año no hay democracia verdadera. Y Roca, me preguntaban ahí recién, era parte de este momento. Era un líder del unicato, ¿sí? Ahora, también era caudillo en cierto sentido, pero ¿por qué? Porque todos los líderes acá fueron caudillos. O sea, esto de decirle a Hipólito Yrigoyen que era un caudillo, también es como un golpe bajo, digamos. Porque en realidad todos fueron caudillos, o casi todos, no todos, pero la mayoría, ¿entiende? Entonces, acá hay que poder salir de estas ambigüedades, ¿no? Es decir, una materia que a diferencia de la otra que tenemos juntos, es todo lo contrario. La otra es una materia que apunta a lo exacto. Acá es todo ambiguo, ¿sí? Hay cuestiones que hay que ir entendiendo de a poco, seguramente. Entonces, a ver, respondo a la pregunta de manera general. Roca era un caudillo también, pero ¿por qué era un caudillo? Porque también tenía que lidiar con el pueblo, es decir, también era un líder que, aparte que era un militar, entonces más aún tenía esta cuestión de, entonces siempre piensen que el caudillo tiene la impronta del guerrero, digamos, ¿no? Si el caudillo antiguamente, durante el siglo XIX en la Argentina, estaba representado por personajes que eran muchas veces, eran cercanos a la figura del gaucho, ¿sí? Porque justamente para ser caudillos tenían que ser similares a aquellos a los cuales gobernaban. Y un país donde había gran cantidad de gente que vivía en el campo y que vivía como los gauchos, ¿no? Que eran gauchos directamente porque se ocupaban del ganado, de los caballos, de los trabajos de campo. Entonces, por eso es que el caudillo, de algún modo, es como ellos, ¿sí? Si vos sos un líder popular, pero sos totalmente distinto a las masas populares, es como que no te van a creer, no te van a tener en cuenta. En cambio, si vos sos como ellos, bueno, es mucho más fácil que vos puedas entonces comunicarte con ellos y gobernarlos. ¿Vamos? Entonces,
la figura del caudillo es un poco la figura de Rosas. Para los que conozcan un poco de historia, Rosas es el típico líder que, si bien era parte de la élite, esto es lo interesante acá, era parte de la élite, pero era un caudillo, porque vivía, o por lo menos se presentaba ante las masas, que todavía no eran tantas, porque todavía no había inmigrantes, ¿no? Pero bueno, se presentaba ante el pueblo, digamos, como un caudillo, o sea, se vestía se vestía como un militar, pero digamos que tenía ciertos hábitos, ciertas costumbres de gaucho, o por lo menos trataba de poder mostrarse junto con los gauchos, es decir, montaba a caballo, era un hombre de campo. Entonces tenía la típica figura del caudillo. Roca, que ya era un líder más cercano a las instituciones democráticas, pero que todavía formaba parte de este unicato que les digo que no era democracia plena, sino que era un sistema donde había democracia, pero era, digamos, nominal, como se suele decir. O sea, una democracia donde las élites de poder de algún modo ponían a dedo al que les gustaba, ¿sí? Y, o sea, se hacía todo el teatro de que había elecciones y todo, pero los que votaban eran muy poca gente, justamente, los que votaban eran simplemente digamos, las élites, justamente, ¿no? Entonces, estaba garantizado que los que iban a triunfar iban a ser los que las élites quisieran, vamos. Y el resto de la gente que votaba, porque había algunos más que votaban, pero no era, digamos, los votos, digamos, como eran fraudulentos, o sea, se manejaban por parte de las élites. Entonces, por eso es que el unicato, ¿sí?, era un sistema en el cual se lo llamaba así porque era un sistema que estaba bastante, digamos, no era el presidente, justamente era el unicato, o sea, era un sistema que era puesto por las élites, pero que formalmente parecía una democracia. Entonces, era un único líder, como el presidente, era un presidente realmente, pero bueno, como justamente este líder, digamos que era puesto por las élites, entonces se lo llamaba el unicato, porque era como ese único líder que las élites ponían allí y que, bueno, tenía el control, pero como una figura bastante poco democrática. ¿Se entiende un poco más la idea? O sea, hasta este año hay unicato. Vamos a ir viendo ahora todos los líderes que hubo, pero todos tenían esta figura de un presidente que podía tener algo de caudillo en la medida en que se relacionara con el pueblo, ¿no? O que fuera, que tuviera ciertos rasgos de autoritarismo. ¿Mm? Para los que tienen dudas, eso sería lo que define un caudillo. Esta cuestión de que responde y muchas veces sale del pueblo, pero también que es autoritario y que, digamos, no responde a las instituciones democráticas, ¿sí? Entonces, Roca tenía algo de eso, me preguntaban recién. Pero como Roca era un líder que las élites veían bien, entonces no lo veían como un caudillo, ¿entiende? Ese era el tema. En cambio, a Irigoyen, como no les gustaba, decían, bueno, sigue siendo un caudillo, es lo mismo que antes. Es una crítica medio tramposa. Cuando lean el libro, tal vez lo van a entender con más claridad. Pero tiene que ver con esto, con que se le decía caudillo porque no les gustaba. ¿Ya? El caudillo es como una especie de insulto, ¿sí? Pero no es que era un caudillo en sentido general, digamos. Era un hombre democrático, un hombre de la República, pero que tenía algunos manejos de caudillo. Pero como les digo, eso ha sido bastante común a lo largo de toda la historia argentina, no es algo tan raro, ¿sí? Bueno, dicho esto, eh, un elemento también importante de este momento es el tema de la guerra mundial, ¿sí? Es otro elemento también clave.
¿Sí? O sea, este es el contexto en el cual asume Irigoyen. Ahora bien, ese contexto no es necesariamente totalmente negativo. Luego de que termine la guerra, durante la guerra en realidad no hay muchas posibilidades de sacar provecho porque no hay consumo de Europa, no nos compran los productos. ¿Sí? Entonces, justamente por ese motivo, y porque tampoco nos venden, y porque la economía está parada en general, un poco como pasa ahora, porque ven que hay una guerra en Ucrania y Rusia, y la economía del mundo la sufre, porque cuando hay un producto que empieza a escasear, como en este caso hoy en día, el petróleo o el gas, eso genera que el costo de ese producto aumente, entonces de pronto, bueno, las economías de todo el mundo se ven como saturadas porque no logran pagarlo como antes, y bueno, eso genera una serie de conflictos complejos. ¿Sí? Aguarden un segundito. Entonces, como les decía, luego de la Primera Guerra Mundial es que la Argentina, o sea, los primeros años posteriores a la Primera Guerra Mundial, es que la Argentina va a aprovechar un poco esto de ser lo que se suele decir el granero del mundo, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un país que tiene mucho territorio, entonces tiene mucho cultivo y también ganadería, ¿no? Pero sobre todo agricultura. Y entonces vender los cereales a Europa que está en crisis o que por lo menos superó la crisis, pero mejor dicho, superó la guerra, pero todavía está en crisis. Y bueno, entonces Argentina aprovecha eso, pero eso es luego de la guerra. Durante la guerra, Argentina está igualmente complicado económicamente como todos los países del mundo. ¿Sí? Eso es lo que también aparece allí en este primer capítulo que quiero que ustedes tengan presente. Entonces, a partir de que ya planteamos el panorama general, lo que va a seguir en todo este capítulo, llamado 1916, es ir recorriendo cada uno de estos aspectos. ¿Vamos? Entonces, hay un subcapítulo, ¿no?, que se llama la construcción, para los que lo tengan por ahí, la construcción. Se refiere a la construcción del Estado, ¿sí? Ahí va a aparecer una cuestión fuerte también, que es el tema del Estado, ¿sí? También lo podríamos poner como parte de estos elementos que influyen luego en la llegada de Irigoyen. ¿Sí? El tema del Estado. Lo que comprando un nuevo marcador. Disculpen la letra por la ubicación en la que estoy parado. Entonces, el Estado. ¿Por qué el Estado es tan importante? Bueno, porque la Argentina, en realidad, si la Argentina se independiza, empieza a ser un país en 1810, ¿no? Tiene un segundo momento de independencia en 1816. Desde acá hasta acá, un siglo, ¿sí? En este siglo que pasó de acá a acá, la Argentina tiene muchas guerras civiles, o sea, es un quilombo. Ahí me preguntan el tema del libro. Sí, yo les dije que lo mejor es leer el libro. A ver, con las clases se puede. Lo que pasa es que el grado de precisión que buscan aquí en la materia esta, incluso en UA 21, aunque sea un poco más fácil que otras cátedras, es tan quisquilloso, tan minucioso el grado de exactitud que piden, que yo recomiendo que ustedes lean el libro, ¿sí? O sea, yo sé que es largo y que es medio molesto, pero es la mejor manera de asegurarse que van a aprobar. Porque con el libro, más las clases, va a estar bien. O sea, las clases solas yo creo que les sirven, pero no puedo garantizarles que a lo mejor tanto el material, que a lo mejor algún detalle se pasa por alto. Yo voy a intentar que con las clases alcance. Pero, insisto,
me parece que es más responsable leer el libro también, porque cuando uno lee el libro es mucho más fácil, digamos, ahora doy ingreso a alguien que está esperando ahí. Con el libro es mucho más fácil encontrar, digamos, entender y recordar las partes puntuales, ¿sí? Insisto, yo voy a tratar de hacer lo más puntual que ustedes que se pueda, para que ustedes tengan acá todo lo que les vayan a tomar en el examen. Pero si ustedes leen el libro, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan conectar todos los temas entre sí, por un tema de comprensión, básicamente. Ahora un momentito. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Bueno, ahora si se corta de nuevo, ahora se va a cortar de nuevo, chicos. Ahí el profe me pasó la clave para ingresar en el nuevo, en el Zoom de él, que es el que tiene mayor duración. Pero quería decirles algo. Como somos muchos y esta materia también tiene muchos detalles, tratemos de hacer las preguntas que sean más de cuestiones sobre si hay que leer un libro o no, pregúntenmela después, ¿sí? En el grupo. Yo respondo todo, no tengo ningún problema. A cualquier hora, yo me acuesto tarde, no hay problema que sea hasta la hora que sea. Pero digamos, mejor que esas preguntas me las hagan después, porque si no, son muchas preguntas al mismo tiempo y no nos entendemos. Tratemos de ocuparnos ahora de la materia y después yo les respondo todas las preguntas sobre bibliografía, lo que sea. ¿Ok? Eso entonces para que tengamos presente. Eh, entonces, bueno, como le decía entonces, este tema del Estado, ¿sí? Les estaba contando un poco esto del Estado, ¿sí? La importancia de esto tiene que ver justamente con, yo le estaba diciendo recién, antes de que me preguntaran algo y después me distraje, era que el Estado no existía, o sea, hasta en realidad este año ya está consolidado. ¿Sí? La idea es que todo esto es para mostrar que cuando se llega a este año ya existe un Estado consolidado, bueno, ya están los inmigrantes, ya hay una relación consolidada con Gran Bretaña, una relación económica muy fuerte que ahora vamos a ver. Pero entonces la conformación del Estado es muy, muy importante porque justamente es, de algún modo, el logro de todo un siglo. O sea, siglo XIX, ¿sí? Todo este siglo, desde la independencia, que es casi comienzo del siglo XIX, hasta 1916, todo ese proceso de luchas, ¿sí? Y finalmente en 1853, o sea, y después en 1860 son como fechas en donde se logra cierto orden, se hace la Constitución, en 1853 en realidad. Ese no es un dato de todos modos muy, muy, muy importante, no hace falta que lo anoten. Pero entonces a partir de 1860 aproximadamente hay unidad, o sea, ya no hay guerras, pero todavía hay ciertos conflictos, y hay algunos levantamientos, ¿sí? Entonces empieza a haber un Estado único, o sea, un solo centro de poder, Estado nacional, pero desde acá hasta acá todavía hay que formarlo. ¿Qué quiere decir formarlo? Bueno, definirlo, crear las instituciones, crear escuelas, definir bien los límites territoriales, pacificar el territorio y también cuestiones comerciales, ¿no? Con Gran Bretaña hay una relación muy fuerte que permite, con inversión de Gran Bretaña, que es Inglaterra, ¿no? Permite generar trenes, ¿no? Que comunican el país, que es un país grande, ¿no? Entonces, todo eso va generando una comunicación y digamos, una cierta cercanía entre zonas
antes muy lejanas, de modo tal que, bueno, justamente se conforma un Estado donde puede haber, donde se pueden transportar las mercancías, donde hay ciudades, donde se pueden generar las capitales de las provincias. Bueno, todo esto es lo que incluye esta conformación del Estado, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora. Entonces yo lo que haría ahora es borrar este pizarrón y hablar del Estado, ¿sí? Ahora cuando se corte la clase, chicos, vamos a conectarnos de nuevo y vamos a hacer una parte más. No muy larga, porque tampoco quiero que, digamos, hoy quiero que sea un día como de empezar y ponernos de acuerdo y tal vez no meter tanto contenido. Pero bueno, quiero que queden claras estas bases, ¿sí? Lo que hay que leer, cómo vamos a organizarnos y el comienzo de los temas. Ya la segunda clase vamos a hacer más cómodo, sin que se corte todo esto, ¿no? Hoy es como un comienzo, no se preocupen demasiado. Entonces, ahora incluso, de hecho, mientras se corta la clase, yo voy borrando esto y vamos a hacer un pizarrón nuevo para este tema, el tema del Estado en particular. ¿Estamos? Así que ahora nomás ya se corta, chicos.